¿Pero cómo? Gracias, senador. Yo pediría, por favor, respeto al senador Chaguán como autor de las indicaciones que ha señalado, está en su derecho de retirarlas. Entonces, señor secretario, la que estábamos discutiendo se estaría retirada para todos los efectos legales y las que vienen en lo sucesivo. Continuamos con la siguiente, que es la número 5, si mal no recuerdo. No. Señor presidente, la indicación número 5, por efecto de lo que acaba de expresar el senador Chaguán, queda retirada. Misma situación ocurrirá respecto de la indicación 6, 7, 6, 7. Perfecto, vamos a la 8 entonces. Señor presidente, la indicación número 8 es de los senadores, señores, Suya, Durresti y senador Chumilla, y propone intercalar un inciso segundo nuevo del siguiente tenor. Las administradoras de fondos de pensiones, para efectos de realizar la entrega del retiro, no podrán efectuar discriminaciones arbitrarias, especialmente en el caso específico de personas que se sometieron al cambio registral de identidad, establecido en la ley número 21.120. Si me permiten, colegas, poder fundamentar y poder explicar esta indicación, se lo alcancé a comentar telefónicamente a algunos de ustedes y seguro me acompañarán en la discusión, no solo los que son integrantes de la comisión, sino veo ahí a la senadora Allende, la senadora Rincón, con quienes hemos trabajado estos temas. Se contactó conmigo dentro de la semana una persona que cambió su identidad. Ella se acogió a la ley 21.120 y me señaló que precisamente tuvo inconvenientes al momento de proceder al primer retiro. Ese es el objetivo de esta indicación, la hemos redactado en el transcurso de la mañana. Si alguien tiene alguna sugerencia de precisión o de mejoramiento, no hay ningún inconveniente. Lo único que hemos querido hacer con nuestro asesor legislativo, nuestra asesora legislativa, es evitar esta situación que, insisto, en lo personal es el llamado de alguien que se acogió a esta ley para efectos de cambio registral de identidad establecido en la ley 21.120 y que eso no sea obstáculo para ejercer el derecho. No tiene un tema previsional y no tiene un tema de otra naturaleza, simplemente va en esa línea. Senadora Allende, senadora Rincón. Senadora Isabel Allende. No sé si estaba Jimena primero o como usted quiera, presidente, perdón. No, en el mismo orden. Después yo. En el mismo orden. Muy breve, presidente, yo quiero felicitarlo por esta indicación. La verdad que, como usted bien dijo, son temas que hemos venido trabajando también junto a la senadora Rincón y yo me alegro mucho de aquello. Y no sé si es tiempo, si fuera tiempo, yo feliz de adherir a la indicación. Y me imagino que la senadora Rincón también. Yo creo que es de entera justicia. Nosotros tenemos que evitarle los obstáculos allá la discriminación que sufren todas las personas en estas condiciones, las personas trans o las personas que hayan hecho este cambio registral. Así que, por lo tanto, presidente, decirle que adhiero plenamente e incluso, si se puede firmar, encantada. Sí se puede. Gracias, Isabel. Si hay voluntad en la comisión o se puede técnicamente, encantado de poder suscribirlo. Me consta que la senadora Allende, la senadora Rincón, hemos trabajado esto, lo han trabajado ustedes también, y si no pudimos incluirles por lo rápido de las indicaciones. Jimena, por favor, la palabra. Presidente, efectivamente hemos estado trabajando todos nuestros equipos juntos estas materias. De hecho, nos juntamos con varias organizaciones LGTBI y nosotros hemos presentado en la indicación 24 3 temas. El primero, justamente lo voy a leer, presidente, que dice: las administradoras de fondos de pensiones para procedimiento de retiro de fondos deberán modificar los datos del afiliado a simple requerimiento de acreditando su identidad en base a la información entregada por el afiliado, sea con certificado de nacimiento, clave única o sentencia judicial ejecutoriada. Yo creo que lo que pudiéramos hacer, si le parece a la comisión, que se pudieran refundir las indicaciones, la suya y esta, y obviamente suscribirlas por parte de quienes lo estimen pertinente, porque creo que van en el sentido que nos han planteado las organizaciones y que además es un drama. Hoy día lo viven, tenemos ejemplos, usted los ha escuchado y nosotros también. Entonces, si pudiera la Secretaría quizás hacer una propuesta que recoja lo planteado en ambas indicaciones. Gracias,
Gracias, Jimena. ¿Le parecería a la comisión que pudiéramos, como estamos votando esta indicación en particular, incorporar la firma de la senadora Allende? Nosotros lo trabajamos con el senador Buenchumilla, y poder subsumir con la Jimena, que desarrolla de mejor manera el objetivo que hemos planteado, autorizando a la Secretaría para su redacción en los términos que hemos discutido. ¿Le parece a la comisión? Muy bien, presidente. Muy bien. Perfecto. Gracias, Entonces, incorporar la firma de Isabel Allende en la indicación en comento, y ponerla en votación subsumida con el numeral 3 de la 24. Señor secretario. Gracias, Presidente, presidente. la parte primera del 24. La parte primera del 24, para ser preciso. Perdón, la primera parte del 24. Es Exacto, lo que sí. corresponde y tiene relación con esta indicación. Señor presidente, una sola precisión. Hemos adherido ya la firma de la señora Allende a esta indicación. ¿Adherimos también a la senadora señora Rincón? Yo Sí, no tengo problema, porque se entiende, como vamos a recoger esta otra parte, se entiende que sí. Sí, adhirámosla, pero en definitiva la indicación va a ser subsumida de los firmantes en cada una de ellas. Pero tomemos la votación, secretario. Gracias, señor presidente. Son votación de forma que hace revisada. Senadora señora Ebensperger. Contra por las razones antes señaladas, no porque esté particularmente en contra de lo que acá se señala, sino por el procedimiento, o más bien dicho, ¿no es cierto?, porque no es la vía para llevar adelante esta reforma. En contra. Gracias, senadora. Senador señor Araya. A favor. Senador señor Galilea. Presidente, yo no puedo ver qué problema puede haber tenido una persona. Si usted dice que tuvo una persona, probablemente la AFP le pidió todos los papeles que acreditaran el cambio de identidad, porque no hay ninguna posibilidad de negarse a esto, pero si usted me dice que es absolutamente necesario incorporar esto, está bien, voto a favor, pero en principio no veo cómo una AFP podría negarse a pagar por un cambio de identidad. Pero está bien, haciendo fe en sus palabras, voto a favor. Gracias, señor senador. Senador señor Buenchumilla. A favor. Señor presidente. A favor, señor secretario. Señor presidente, resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, 1 por el Pero no me ha llegado a mí. ¿Por qué no echaría una miradita? ¿Dónde está? Aprobado la indicación. Señor presidente, a continuación figuran las indicaciones 9, 10 y 11, que son del senador señor Chaguán. Como ha expresado el señor senador, estas indicaciones se entienden retiradas, por lo que corresponde dirigirse a la indicación número 12, que es del senador señor Moreira. Perfecto, pasamos a la indicación del señor Moreira y le ofrecemos la palabra a don Iván para que pueda iluminarnos sobre su contenido. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que esta indicación obedece, esta indicación que yo he presentado, obedece a interesar... perdón, es que ya. No, mire, presidente, en palabras simples, yo tengo dos indicaciones, y esta en palabras simples es lo siguiente. Se trata que todas las personas puedan sacar su 10% hasta un monto máximo de 2 millones de pesos. Sobre esos 2 millones de pesos deben pagar impuestos. Los que están en el tercer tramo del impuesto a la renta. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es tratar de focalizar este 10% en las personas que más lo necesitan. Ese es el objetivo. Porque tampoco es bueno que producto de este 10% hayan sectores que, si bien es cierto, no lo necesitan, lo terminan aprovechando, por ejemplo, para depositarlo en una APB o realizar otra inversión financiera. A mí me parece que eso no es lo correcto, porque si estamos llegando al extremo
de tener que hacer reformas constitucionales para ayudar a la gente, me parece de que el camino correcto, porque me parece que focalizándolo con una renta de la indicación que dice que toda persona puede sacar 2 millones de pesos libre de impuestos, aquellas rentas de 2,5 millones aproximadamente tengan este beneficio y no a quienes no lo necesitan. Un tema solamente de focalización, lo que me lleva a presentar esta indicación. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Se ofrece la palabra sobre la indicación del senador Moreira. Yo, presidente. Sí, adelante, Jimena. Gracias, presidente. La verdad es que me cuesta entender la indicación porque cae en el drama que hemos tenido con los distintos programas y proyectos del gobierno de excesiva focalización y que al final terminan imposibilitando que la ayuda llegue. Usted, los miembros de la comisión, el propio Iván han visto que hay familias que tienen que enfrentar el tema del pago de contribuciones, el pago de crédito hipotecario, el pago de matrículas para poder mantener a sus hijos estudiando, y si no pagan no van a renovarles la matrícula, que es parte de los debates que hemos tenido en el propio Senado. Entonces, creo que al final la focalización, que la entiendo lo que hay detrás en lo que plantea Iván, solo es un límite a que las familias puedan enfrentar la dramática situación que tienen. Y voy a dar un ejemplo que tenemos encima de la mesa hoy día. Creo que lo han nombrado varios de ustedes, incluso el senador Galilea. Personas que han hecho un tremendo esfuerzo para mantener a sus trabajadores, que se les impuso la carga de pagar las leyes sociales en el sector de restaurantes y hoteles, y deben solo por concepto de esa obligación más de 15 millones de pesos, y no tienen para mantener a su familia. Entonces, de verdad, presidente, creo que la focalización, que entiendo cuál es el sentido del que le da el senador Moreira, no ayuda a lo que están viviendo dramáticamente muchas familias en nuestro país. Presidente. Gracias, senadora. Perdón, alguien me está pidiendo la palabra, que no lo veo. Presidente. Sí, adelante, Carlos. Mire, a ver, es que aquí se trata de entender o no entender la indicación del senador Moreira. Simplemente lo que hay que volver a recordar es que estos son los dineros de las personas. Es como que si el mismo senador Moreira en su cuenta de ahorro tiene una cantidad de dinero y desea sacar un porcentaje de ese dinero. Obviamente que no va a pagar impuestos por el retiro de su propia plata. Esto está además está dentro del concepto de los ingresos y son sin impuestos. Por lo tanto, insistir en que efectivamente aquí se debe pagar impuestos, rentas por sobre 2 millones y medio, etcétera, es no entender que en definitiva estos son los ahorros de las propias personas y uno, al sacar plata de su propia plata, no tiene por qué pagar impuestos. Gracias, presidente. Gracias, senador. Si no hay más palabras, lo ponemos en votación, señor secretario. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación la indicación número 12. Senadora señora Ensperger. Contra. Senador señor Araya. En contra. Senador señor Galilea. Presidente, yo valoro que el senador Moreira intente poner algún borde y vuelvo a insistir cuando escucho las distintas intervenciones, cuando se dice que estos retiros van a ser constitutivos de renta, no significa que estén grabados per se. No reciben un impuesto único, por así decirlo, en jerga tributaria, sino que se suman a los ingresos que la persona tenga en el año. Por lo tanto, todos los casos de los que se suelen poner de ejemplo, si a la persona se le cayeron los ingresos violentamente y en la suma de los ingresos del año no tiene que pagar impuestos, no va a pagar ningún impuesto por haber retirado esta plata. Así es que yo valoro el esfuerzo que hace el senador Moreira por ponerle un mínimo de focalización a esta medida y en ese sentido voto a favor de su indicación. Gracias, señor senador. Senador señor Huenchumilla. Yo, presidente, había señalado anteriormente la duda
desde el punto de vista de la naturaleza de lo que son estos retiros. Sin embargo, creo que hay una discusión pública también respecto de este punto, respecto a si debían o no pagar impuestos, si debían o no poder reinvertirlo en ABP, y si a lo mejor deberían pagar las rentas que están afectas a la cuota marginal del 35% del impuesto global complementario. O sea, yo creo que es un punto válido de discusión, porque ha estado en la opinión pública. Pero los términos que está esta indicación la voto en contra. Gracias, señor senador. Señor presidente. En contra. Resultado de la votación, señor presidente. 4 votos por el rechazo, 1 por la afirmativa. Rechazada la indicación. Señor presidente, a continuación figuran las indicaciones 13 y 14, pero por efecto de la aclaración del senador Sor Chaguán se entienden retiradas estas indicaciones. Corresponde en consecuencia dirigirse a la indicación número 15. Perfecto. La indicación número 15, señor presidente, es de los senadores señora Rincón y señor Bianchi, y propone intercalar un inciso cuarto nuevo del siguiente tenor. Sin perjuicio de lo anterior, todo afiliado que en cualquier plazo reintegre a su cuenta de capitalización individual un monto en dinero equivalente a lo retirado, podrá siempre volver a solicitar un nuevo retiro en las mismas condiciones. Le ofrezco la palabra a los autores para poder explicarla. Senador Bianchi. Gracias. Bueno, efectivamente aquí uno, entendiendo de que los dineros son de cada uno de los ahorrantes, de los cotizantes, lo que estamos haciendo acá es copiar modelos de otros lugares del mundo, modelos que han sido exitosos y que tienen que ver con el reintegro como una manera de incentivo. Vale decir, si yo en esta oportunidad retiro hasta el 10% y luego reintegro esa misma cantidad, me permito tener un autopréstamo en las mismas condiciones tantas veces como reintegre esos dineros. Uno, estamos obviamente incentivando el reintegro para que no existan efectos nocivos, negativos. Dos, estamos estableciendo el derecho a propiedad, es un derecho que ya nadie puede poner en duda y por lo tanto me puedo autoprestar ese dinero y por eso es que nos hemos negado a todo intento de aplicar impuestos a los retiros. Y lo otro que hago es tener entonces a disposición ese dinero en la medida que yo lo pueda reintegrar. A mí me parece que habiéndose ya establecido el derecho a propiedad y para que no hayan efectos negativos en las futuras pensiones y la responsabilidad que tiene cada ahorrante por su propio fondo, esta es una indicación que efectivamente apunta a el reintegro, apunta a la seriedad que el cotizante tiene con sus propios recursos y apunta a no afectar directamente las propias cuentas de ahorros previsionales. Yo no sé si será votar o no a favor, pero lo que sí creo que este es un tema que hay que discutir, si no es hoy día, en el futuro. Pensaba retirarlo para no producir tanta discusión con este proyecto que salga lo antes posible, pero la senadora Rincón también me acompañó en esta indicación haciéndole el mismo sentido, en el sentido de lo que puede llegar a significar este incentivo a restablecer esos dineros una vez que se retiraron. Gracias, presidente. Gracias. Jimena, yo lo que les pediría, colegas, sin perjuicio del argumento, Jimena, no hemos conversado sobre este mismo proyecto. Nosotros queremos despachar este proyecto. Yo creo que hay varias situaciones que complementan, que van en el fondo de tema, pero no siempre son coherentes para poder poder despachar este proyecto lo antes posible. Si el senador Bianchi avanzaba eventualmente de poder retirarlo, lo comento. Ustedes son soberanos en su indicación. Le ofrezco la palabra. Presidente, este tema lo planteamos en la primera discusión del primer retiro del 10%, viene a respuesta a todos aquellos que dicen que se quiere destruir, que no se quiere mantener el sistema, y la verdad es que si hay algo que ha quedado claro en esta discusión, en este tiempo, es que las platas son de los afiliados y el poner un incentivo al reintegro creo que va en la línea correcta.
y yo no la retiro, presidente, creo que es lo que corresponde. Abre una forma o un concepto de lo que son los dineros y lo que se puede hacer con ellos que va en la línea correcta. Lo hemos conversado con Carlos, lo conversamos la primera vez cuando esto se presentó la primera vez. En esa oportunidad lo retiramos y creo que fue un error no haberlo discutido, presidente. Yo creo que hay que instalarlo y ponerlo en el debate. Este proyecto va a ir a tercer trámite, entonces yo me la juego porque los colegas entiendan que esta es una norma importante. Perdón, yo no he dicho que voy a retirar, dije que llegamos a pensar en un momento, pero la mantengo, así que no hay problema. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre la misma. Presidente. Sí, Pancho. Una duda para que me la puedan aclarar la senadora y el senador que presentaron esta indicación. Cuando nosotros estamos hablando de reintegro, significa que si la persona sacó 10, reintegre los 10, pero independientemente que siga pagando sus cotizaciones. No es que reintegre los 10 pagando sus cotizaciones y se junten los 10 con las cotizaciones y vuelva a retirar, sino que reintegre lo que sacó, más las cotizaciones. Así es, Pancho. Así es, presidente, exactamente. Perdón, le pediría a colegas que no abramos un diálogo, hagamos las preguntas, dirijámoselas a los autores y sobre esa base podemos tomar una decisión más acertada. Sí, en esta comisión tenemos una cultura, el presidente nos da, todos los demás nos quedamos calladitos, hasta que él da de nuevo la palabra, mis queridos colegas. Entonces, vuelvo a insistir, mi pregunta es esa, porque si ese cotizante sigue pagando sus cotizaciones y llega a los 10 en el ejemplo que yo doy, no necesariamente tiene derecho a retirar, sino que el derecho a retirar nace cuando independientemente de llegar a 10 con sus cotizaciones, tiene otros 10 en virtud del cual se reintegra lo que retiró. ¿Esa es la interpretación? Yo lo que pediría, colegas, que si podemos tener a la vista la indicación para leer bien el texto, creo que el objetivo de la misma lo han explicado bien Jimena y Carlos, y tal vez, secretario, si podemos poner nuevamente en pantalla el tenor de la indicación, el literal, y tomar una decisión. Señor presidente, está en la pantalla, es la indicación 15. Ya, déjeme ver lo que no... Se me perdió acá. Si le podemos dar la lectura, por favor, para todos los efectos de quienes nos están siguiendo también en la discusión. Claro que sí, presidente. Estamos discutiendo la indicación número 15, que es de los senadores señora Rincón y señor Bianchi, que propone intercalar un inciso cuarto nuevo en el proyecto de reforma constitucional, que dice, sin perjuicio de lo anterior, todo afiliado que en cualquier plazo reintegra su cuenta de capitalización individual un monto en dinero equivalente a lo retirado, podrá siempre volver a solicitar un nuevo retiro en las mismas condiciones. Presidente. Sí, a mí, perdón, Pancho, solo un comentario que cuando dice siempre podrá, eso quiere decir que se mantendría en el tiempo la posibilidad de retirar sin necesidad de una ley. Eso es lo que no entiendo, porque yo creo que, o al menos lo que habíamos discutido, que debieran haber incentivos para que uno devuelva este dinero en régimen cuando a alguien le vaya bien y haya utilizado este recurso extraordinario para cumplir un objetivo. Pero no entiendo si no, esto sería una suerte de posibilidad de retiro permanente, si no me equivoco, en la lectura del proyecto. Francisco, y luego, o si hay alguna otra inquietud, aprovechemos a los autores para llenarle una pregunta. No, Francisco y Pedro. Sigo escuchando, presidente. Sigo escuchando, por favor. Presidente, yo entiendo el sentido de la indicación del senador Bianchi y la senadora. Ahora, yo creo que escapa largamente a las matrices de este proyecto. Lo que este proyecto busca es una ayuda puntual a las pandemias y catástrofes. Aquí lo que hay es una modificación más sistema previsional, y he hecho recordar que no es la Constitución, otra reforma constitucional que está en el mismo sentido, pero que está referida al capítulo 10, donde nos hacemos cargo de las personas hacer su retiro. Y esa alcanzamos a ver, no recuerdo si 1 o 2 sesiones, y está pendiente para su votación. O sea, mi impresión es que esto
escapa un poco a la idea matriz y también despejar algo que dijo la senadora Rincón. Yo creo que aquí no está en discusión la propiedad de los fondos, siguen siendo los trabajadores con independencia de la cantidad de retiros que uno puede autorizar o no. Pero mi impresión personal es que esto está fuera de la idea matriz y esto debiéramos discutirlo en el proyecto que tiene la Comisión de Constitución que va en este sentido. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para nuestros autores de la iniciativa? Presidente. Quisiera responderle a la señora Araya, presidente. Sí, Galilea, que Carlos, guardemos las preguntas y agotemos las intervenciones para que puedan hacer. Rodrigo Galilea. Presidente, yo, a diferencia de mi colega Araya, ni siquiera entiendo esta indicación, porque la encuentro muy curiosa, porque lo que estamos diciendo es que ya usted retiró, inventemos, 1 millón de pesos. Después le fue bien, tuvo alguna posibilidad de ahorro, lo puede meter en la AFP, como quien toma un depósito o un fondo mutuo, y le digo además se lo puede pedir a la AFP cuando quiera. La verdad de las cosas es que no metamos en este enredo a la AFP, porque la AFP no es un banco, no anda cuidando la plata para que uno la retire a 90 días, 30 días o 120 días. La AFP cuida fondos previsionales que no se deben retirar sino hasta que uno se pensiona. Entonces, yo entendería que uno pueda devolver la plata, que era parte de mi indicación, que uno tuviera la obligación, pero esa plata queda para la pensión. Si es que uno está diciendo aquí, yo puedo devolver la plata, pero la retiro cuando quiera, eso es lo mismo, esa misma posibilidad tiene de hacerlo en cualquier banco, en cualquier institución financiera, de colocar la plata en un depósito, en un fondo mutuo, lo que usted quiera, y retirarla cuando quiera. Entonces, yo no, en el fondo, no entiendo mucho el objetivo de esto, sinceramente. Yo lo último para hacerle la pregunta a nuestros colegas, Jimena o Carlos, lo que ustedes están planteando con esta indicación es que queda abierto hacia el futuro. Si yo entero el dinero, yo saqué 3 millones, 3 años más logro poner esos 3 millones en la AFP, yo tengo derecho a sacar al 4º año esos 3 millones nuevamente, y así sucesivamente. Sí, ahí les pediría aclaración en eso. Le respondo, presidente. Esa indicación estaría absolutamente, como lo dijo muy bien el senador Araya, fuera de la idea matriz de lo que estamos hoy día votando. Si fuera una norma permanente. Esta es una norma transitoria. Si yo efectivamente tengo el plazo de 1 año para poder retirar mi fondo, mi plata, en un estado de excepción como el que estamos hablando, ¿qué hago luego? Si para no afectar mi pensión dentro de ese año, yo reintegro mi plata a mis fondos de pensiones, tengo el derecho a sacarla, pero siempre circunscrito a lo que tiene que ver el plazo de excepción. No es una norma permanente. Al ser permanente, y ahí el senador Araya tiene toda la razón, y el mismo senador Galilea, estaríamos fuera de las ideas matrices. Yo entiendo que la senadora Rincón también acogería esta posibilidad, pero con la idea de poder avanzar en otra discusión, en otro proyecto, tal cual lo establece la misma senadora Rincón, y lo hemos compartido, coincidido, en que a futuro lo que se debiera legislar es que, entendiendo que los fondos son nuestros, de manera permanente en otra discusión, yo puedo, así como retiro mi plata, puedo reintegrarla para no producir efectos negativos. Y toda vez que la reintegre, luego puedo volver a sacarla. Gracias. Jimena. Sí, la verdad es que yo no entiendo de repente los argumentos de los colegas respecto de que esto no se puede hacer porque, perdón, si aquí lo que se quiere es justamente cuidar los ahorros de los trabajadores y lo que estamos poniendo es un incentivo a que lo reintegren. ¿Cuál es el incentivo? El único incentivo que puede haber es que pueda en el futuro retirar siempre y cuando devuelva. O sea, ¿qué más lógico y transparente que esto? Y además excepcionalísimo es respecto de este retiro. Si lo devuelve, puede volver a sacar una vez lo mismo, no otra cantidad. Por lo tanto, aquí lo que hay es un espacio para que la gente entienda que puede devolver. ¿Cuál es el beneficio de devolver a su plata a su cuenta, que va a poder sacar? Y perdón, presidente, con todo el cariño que le tengo a mi colega Galilea,
No estamos hablando del banco. Estamos hablando de la AFP que administra los ahorros de las personas. Y lo que queremos es que no se queden sin pensión. Por lo tanto, lo que hay aquí es un incentivo a que lo restituya. ¿Qué miedo le tengo yo? Y es excepcionalísimo, está dentro de la idea matriz, etcétera. ¿Qué me pasa con los otros proyectos que no sabemos cuándo se van a tramitar? Esto ya lo retiramos la vez pasada, lo habíamos presentado como indicación, tenía una lógica y no se legisló. Eso, presidente. Gracias, Jimena. ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. Bueno, en votación, señor secretario. El presidente somete a votación la indicación número 15. Senadora señora Bensperger. En contra. Senador señor Araya. Me voy a abstener en esto, secretario. Senador señor Galilea. En contra. Senador señor Huenchumilla. No me formé convicción, señor presidente. Voto en contra. Señor presidente. En contra. No, creo que yo estoy por un nuevo sistema previsional. Creo que el sistema de AFP es un sistema que va digamos, ha cumplido un ciclo, que claramente ha demostrado sus debilidades. Nosotros tenemos que buscar una fórmula, que es lo que estamos votando ahora, para efectos de poder ayudar a la gente más necesitada, pero creo que hay que hacer todos los esfuerzos en construir un sistema solidario, mixto, que avance a construir una seguridad social. Por eso voto en contra de esta iniciativa, valorando, y quiero en eso rescatar el espíritu que han tenido los autores, pero creo que la solución no es la más adecuada. Voto en contra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, resultado de la votación: 4 votos por el rechazo, 1 abstención. Rechazada la indicación. Señor presidente, a continuación figuran las indicaciones 16, 17 y 18, que por efecto de la declaración explícita de su autor, el senador señor Chaguán, están retiradas. Corresponde dirigirse a la indicación número 19. Ahí aparece en pantalla. Y esta indicación 19, señor presidente, es de los senadores señoras Allende Rincón y señores Bianchi y Huenchumilla. Propone intercalar, a continuación del inciso quinto, los siguientes incisos nuevos. Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo de la disposición 39ª transitoria respecto a las originadas por obligaciones alimentarias, decretado el pago por el tribunal, el alimentario acreedor se subrogará por el solo ministerio de la ley en los derechos del afiliado deudor. Recibida la orden del tribunal, la administradora procederá a efectuar el pago de conformidad a la resolución respectiva. Ante la pluralidad de alimentarios, la subrogación que opere en favor de uno de ellos aprovechará a los restantes. En el caso de pluralidad de alimentarios con medidas cautelares vigentes, el monto retenido se dividirá en partes iguales según número de alimentarios. Si lo adeudado a uno o más es menor a la cuota que le correspondiere, el sobrante acrecerá la cuota de los restantes alimentarios. Las medidas cautelares de retención de fondos decretadas por los tribunales de familia en virtud de la disposición 39ª transitoria extenderán su aplicación y vigencia a lo dispuesto en este artículo, salvo que el tribunal disponga lo contrario. Desde la entrada en vigencia de esta disposición o desde la solicitud de retiro según corresponda, las administradoras de fondos de pensiones deberán informar al tribunal dentro de las 48 horas siguientes el correo electrónico y el domicilio del afiliado para efectos de la notificación de las resoluciones que los tribunales deban realizar hasta hacer efectivo el pago. Lo dispuesto en los incisos anteriores sobre el procedimiento de retención de los fondos por concepto de deudas de pensiones alimenticias regirá tanto para las disposiciones 39ª y 43ª transitorias. Hasta ahí la indicación, presidente. Gracias, colega. Antes de darle la palabra a las autoras, lo que sería importante, señor secretario, o si algún colega o el ejecutivo pudiera ayudarnos, que debe estar presente también en esta discusión, ¿qué es lo que ocurre con el proyecto que se ha tramitado en la Cámara de Diputados respecto al proceso íntegro de retiros? No hemos tomado todavía conocimiento. A mayor abundamiento, al inicio de esta sesión, el presidente de la Corte Suprema nos ha enviado ciertas observaciones que se han hecho sobre el procedimiento de retiro, el funcionamiento de los distintos tribunales. Entonces, me gustaría si la Secretaría o alguien del Ejecutivo o alguno de los colegas
pudiera informar sobre eso también. Estamos de acuerdo plenamente en la necesidad de regular las retenciones, las subrogaciones, el pago efectivo de pensiones de alimentos, pero quiero hacer notar la instancia legislativa y la mejor discusión de un proceso que es completo y sobre el cual creo que es necesario escuchar también a alguien del Ejecutivo, del Poder Judicial principalmente. Señor secretario, si usted tiene información, si no, le damos la palabra a los autores del proyecto. Claro que sí, señor presidente. ¿Esta secretaría tiene alguna información sobre ese particular? Señor presidente, el asunto versa sobre dos proyectos de reforma constitucional. Uno que viene de la Cámara de Diputados y por lo tanto cumple su segundo trámite constitucional en esta corporación, y otro que está en primer trámite constitucional y que está originado en moción, entre otras, de la senadora señora Rincón. Estos proyectos de reforma constitucional son los siguientes. El primero, que es el que viene de la Cámara de Diputados, modifica la Carta Fundamental para facultar al juez de familia a autorizar el retiro de fondos de pensiones del alimentante moroso por parte del alimentario. Corresponde a los boletines números 13.687 y 13.713-07 refundidos. Este proyecto tiene como idea matriz exigir el pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias mediante el retiro de fondos previsionales acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, que permite la Constitución y sus disposiciones transitorias hasta por la totalidad de la deuda. Para lograr el objetivo señalado, el juez de familia competente está facultado para autorizar al alimentario, a petición de su representante legal o curador ad litem, a subrogarse los derechos del alimentante moroso para realizar la correspondiente solicitud. Si las deudas alimentarias fueran inferiores al fondo que el artículo autoriza retirar, el afiliado no perderá su derecho respecto del remanente. En el caso de que el total de la deuda exceda el monto máximo de retiro permitido, la subrogación se autorizará hasta por ese monto. El procedimiento que establece este proyecto de reforma constitucional, que cumple, como digo, su segundo trámite constitucional en esta corporación, es el siguiente. Las administradoras de fondos de pensiones, dentro de los 3 días hábiles, deberán informar a los tribunales el o los correos electrónicos que los afiliados tienen registrados en dichas instituciones para pedir el retiro de fondos previsionales autorizados por la Constitución. Dentro de 3 días hábiles desde que se efectuó tal petición, el tribunal deberá notificar al afiliado mediante correo electrónico todas las resoluciones que se dicten en la causa. La entrega de los fondos retenidos por deudas alimentarias se efectuará dentro de los siguientes 10 días hábiles, contados desde que se venciere el plazo que el alimentante tiene para oponerse a la liquidación, o bien, si ha existido oposición, desde que la resolución que se pronuncia sobre ella se encuentre firme y ejecutoriada. Señor presidente, una vez autorizada la subrogación, dice este proyecto de reforma constitucional de la Cámara de Diputados, el juez de oficio deberá liquidar la deuda, en su caso prorratearla, y señalar los datos de la cuenta bancaria que haya determinado o determine para efectos del pago del retiro. Ejecutoría la liquidación y su prorrateo, si correspondiere. El alimentario o quien lo represente podrá concurrir directamente a la administradora de fondos de pensiones respectiva, la que deberá aceptar la solicitud de retiro con la sola exhibición de una copia simple de la sentencia que autoriza la subrogación y la liquidación del crédito y el certificado que la tuvo por ejecutoriada. Señor presidente, por su parte, el proyecto de reforma constitucional originado en moción de la senadora señora Rincón, entre otros autores, que es el proyecto de reforma constitucional que permite el pago de las pensiones de alimentos mediante la subrogación en el retiro de fondos previsionales de la ley 21.248, es el que aparece asignado con el boletín número 13.685-07. Este proyecto modifica la disposición 39ª transitoria de la Constitución. Ignacio, por favor, un tema. Yo lo que le pido más que leamos los textos es que por favor nos pongamos de acuerdo, y también le pido a los colegas que han presentado la indicación cuál es la mejor técnica legislativa para esto. A mí lo que me preocupa es que tenemos proyectos que vienen en segundo trámite discutidos sobre esta materia. Lo que hago el punto es si esto lo resolvemos a través de una indicación, como es la que se ha propuesto, o en la discusión de un proyecto integral. Esa es la discusión que por favor pido que hagamos, no el texto de lo que viene. Abro la discusión sobre ello. Presidente. Jimena. Presidente, yo ayer se lo señalaba, efectivamente hay otro proyecto, está nuestra moción de reforma constitucional que hemos estado trabajando con la senadora Isabel Allende. Primero, no se pueden refundir ni la nuestra con la de la Cámara porque están en distinto trámite. Segundo, el proyecto de la Cámara tiene, que leía el secretario, tiene problemas no menores porque lo que él leyó está estableciendo una doble tramitación que va a significar
o sea, lo que él leyó va a significar una doble tramitación, que es el proyecto de la Cámara, porque autoriza al acreedor, entonces va a tener que ir a pedir la autorización al tribunal, a pesar de que ya tenga el certificado de liquidación de deuda expedido por el tribunal. Y por eso la indicación que presentamos con los colegas es mucho más simple y les da subrogación legal con el certificado de la liquidación de deuda expedido por los tribunales. Y los fondos ya están retenidos. Entonces, ¿por qué es importante sacarlo aquí y no esperar, que era lo que yo le decía? Porque si nosotros sacamos este proyecto, publicado que sea, las personas que quieran retirar su 10% van a solicitarlo y la persona que quiera cobrarse va a llegar tarde. Y por eso es tan importante que salga en esta iniciativa. Presidente. Isabel. Lo que ha expresado la senadora Rincón, absolutamente de acuerdo, porque hemos estado trabajando junto a este tema. Entonces yo también creo que es una tremenda oportunidad de aprobar esta indicación, con eso facilitar para que efectivamente lo que nosotros buscamos, que es discutir en este segundo retiro una solución respecto a estos alimentarios, que ha sido un drama hasta ahora, como bien sabemos, y por lo tanto, si el deudor no quiere retirar los fondos de esta causa, mejoramos nosotros la propuesta que tenía la Cámara, y en ese sentido agradecer a quienes además han adherido, los senadores Conchumilla y Bianchi, y para que el alimentario pueda subrogar, es decir, reemplazar al deudor por el solo ministerio de la ley. De esta forma el tribunal, estableciendo que el tribunal existe una deuda por alimento, por lo tanto, por el solo mérito de la ley y sin otro trámite, pueda el alimentario concurrir a la AFP y solicitar el retiro hasta el monto de la deuda por pensiones, y además extender las medidas cautelares que ya existían con la retención, y además, en el caso que si hay varios alimentarios, la concurrencia de uno solo acreedor a la AFP permitirá al resto pueda ser pagado una sola deuda sin requerimiento, por lo tanto agilizamos. Y por último, la obligación para que la AFP informe a los tribunales los datos del deudor para que todo esto pueda agilizar. En resumen, presidente, ¿qué podemos hacer? Si es acuerdo de la comisión, naturalmente, y se aprueba como indicación, igual cuando haya un espacio de tiempo para ver este proyecto que está en segundo trámite, se puede rechazar, porque ya tendríamos el objetivo que yo creo que todos compartimos, que es facilitar y lograr el drama que hoy día tenemos, que incluso hasta la representante de la Corte Suprema, digamos, la ministra Chevesich, ha dicho públicamente el drama que significa para los tribunales que no han podido tener facilidades para ejercer, por lo tanto, dar cuenta. Entonces, yo sugiero eso si es posible, que me diga el secretario o otro integrante de la comisión si es posible o no. Yo creo que se podría aprobar como indicación, y una vez que se vea el proyecto de la Cámara se puede rechazar en función de pensar que está subsumida en la indicación o que lo mejora al de la Cámara. Señor secretario. Señor presidente, efectivamente, esta indicación es admisible, o sea, y debe ser discutida y eventualmente votada por esta comisión. Ahora, lo que no impide que tengamos otro proyecto de reforma constitucional que está en segundo trámite constitucional y respecto al cual esta comisión también deberá pronunciarse en su momento. Correcto, estimados colegas, lo que yo discutía es que el problema es que cuando se presentan indicaciones en esta instancia, en una discusión con artículo único, la posibilidad de escuchar, en la mañana hemos recibido información del presidente de la Corte Suprema, de distintos ministros, incluso acordamos en las sesiones, por eso hay que ser rigurosos, colegas, en la tramitación, en la sesión de ayer, acordamos citar a esta discusión a la jueza de familia Geldres, si mal no recuerdo. Entonces nosotros estamos votando una indicación ahora sobre ese procedimiento sin haber cumplido lo que precisamente acordamos de escuchar a las personas indicadas. Yo insisto, no estoy en desacuerdo con el fondo del asunto, lo que pido es rigurosidad en que procedimientos que establecemos bien intencionados los hagamos con la debida discusión y escuchando a las partes. Yo no soy juez de familia, quiero que esto sea eficiente para los alimentarios, que sea ejecutable, que sea un procedimiento expedito, que se pueda llevar adelante. Entonces, esta indicación no deja espacio para escuchar. Ayer estaban prácticamente todos ustedes presentes y acordamos, lo tengo acá en la tabla, de escuchar a la ministra Gelves, a la jueza Mónica Gelves, precisamente quien pedía, y dijimos, la vamos a tener presente. Entonces, una indicación de esta naturaleza, entendiendo el buen propósito, entendiendo los sentidos que ustedes han señalado, nos va a llevar a votarla a favor o en contra, sin escuchar a los expertos,
operadores del sistema judicial. Advierto ese tema. Sí, ¿quién me ha pedido la palabra? Yo, presidente. A ver, presidente, usted sabe, yo presido infancia en el Senado, la Comisión Especial. Yo fui parte del equipo, de los integrantes de la mesa que se armó en el gobierno para ver el tema de pensiones alimenticias en general, que terminó su trabajo hace poco y están preparando la propuesta integral, no respecto de esto puntual. Y esta indicación la trabajamos con la senadora Allende junto con la jueza Geldres. O sea, hemos revisado y chequeado el tema. Por eso le insistíamos ayer que era importante que esto se viera ahora por la premura, porque si nos esperamos al otro, se van a cobrar los 10% y no se van a poder cobrar las pensiones. Que el trabajo se ha hecho con ellos, lo revisamos con el colega Buenchumilla, que concurrió a la firma. Es parte de, no me acuerdo quién más lo vio, pero lo vimos con los equipos de todos los colegas y con la magistrada Geldres. Senadora, doy fe de lo que usted dice. Lo único que pido es que seamos coherentes. Esto se debió haber sido advertido ayer y no fue advertido. Usted, la senadora Allende y los autores de esta iniciativa estaban presentes ayer. No fue advertido cuando acordamos lo de la jueza. Sí, pero por eso yo le insistí ayer que este tema tenía que verse acá y le dije que lo íbamos a plantear. Pero no fue advertido a propósito cuando hicimos el reconocimiento de invitar a la jueza. Quiero ser riguroso en estos procedimientos. Entonces, me dejan como presidente, citando a alguien que dijimos que va a ser invitado, tengo acá textual porque lo anoté, será invitada para la discusión del proyecto de retención del retiro del 10%. Y usted me dice que lo vieron aparte, entonces ningún problema. Yo voy a poner en votación la indicación, ningún problema, que sea la comisión quien decida su procedencia y la pertinencia. Ese es el objetivo de avanzar en esto. Señor secretario. ¿Podemos leer de nuevo la indicación, presidente? Perfecto, señor secretario. Señor presidente, los incisos que se propone agregar son los siguientes. Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo de la disposición 39ª transitoria respecto a las deudas originadas por obligaciones alimentarias, decretado el pago por el tribunal, el alimentario acreedor se subrogará por el solo ministerio de la ley en los derechos del afiliado deudor. Recibida la orden del tribunal, la administradora procederá a efectuar el pago de conformidad a la resolución respectiva. Ante la pluralidad de alimentarios, la subrogación que opere en favor de uno de ellos aprovechará a los restantes. En el caso de pluralidad de alimentarios con medidas cautelares vigentes, el monto retenido se dividirá en partes iguales según número de alimentarios. Si lo adeudado a uno o más es menor a la cuota que le correspondiere, el sobrante acrecerá la cuota de los restantes alimentarios. Las medidas cautelares de retención de fondos decretadas por los tribunales de familia en virtud de la disposición 39ª transitoria extenderán su aplicación y vigencia a lo dispuesto en este artículo, salvo que el tribunal disponga lo contrario. Desde la entrada en vigencia de esta disposición o desde la solicitud de retiro según corresponda, las administradoras de fondos de pensiones deberán informar al tribunal dentro de las 48 horas siguientes el correo electrónico y el domicilio del afiliado para efectos de la notificación de las resoluciones que los tribunales deban realizar hasta hacer efectivo el pago. Lo dispuesto en los incisos anteriores sobre el procedimiento de retención de los fondos por concepto de deudas de pensiones alimenticias regirá tanto para las disposiciones 39ª y 43ª transitorias. Gracias. Senador Galilea. Y quiero hacer una pregunta, porque a ver, yo entiendo perfectamente la intención en este caso de quienes hacen la indicación de hacer lo más efectiva posible la posibilidad de cobrar pensiones de alimentos que no han sido pagadas. Eso es un tema, lo he dicho en otras ocasiones, es un drama en Chile, es casi imposible cobrar pensiones de alimentos, como más este es un problema de género, básicamente creo que todos los deudores de alimentos son hombres, no sé de algún caso de mujer deudora de alimentos. El que se hace el bandido como que logra salirse con las de él casi siempre. Así que comparto pero tengo dudas jurídicas. Yo sé que los fondos de pensiones son inembargables, eso dice la ley. Yo no sé si la pensión en sí misma es
embargable o no embargable. No sé si se entiende mi diferencia. Una cosa es la plata que yo tengo mientras estoy activo, que nadie me la puede ir y tocar. Son ahorros que voy juntando a través de la vida. Pero una vez que yo ya me jubilé, la cuota que me va llegando, ya sea de renta vitalicia o ya sea de un retiro programado, ¿se puede accionar judicialmente contra ella o no? Es una primera cosa que a mí me gustaría saber. Después, dos, y estoy arriesgándome porque esto de pensar en voz alta y más encima por públicamente un riesgo grande, pero la condición de inembargabilidad de los fondos de pensiones es un dato. Debiera modificar una ley específica para hacer algo tan relevante como una subrogación legal. Las subrogaciones legales no es cualquier cosa, no es cualquier cosa en la vida, y creo que tiene aristas jurídicas bastante relevantes. Entonces, ¿qué es lo que cambió aquí? Cambió una condición esencial de, al menos todo o parte de los fondos de pensiones que uno tenía ahorrado, que pasaron a ser un instrumento, entre comillas, líquido, a sola voluntad del titular de esos fondos. Entonces, hay un cambio en la naturaleza del fondo de pensión, sí, hay un cambio en la naturaleza de pensión. Eso podría llegar a autorizar la subrogación y que alguien que no soy yo decida bajarme finalmente lo que van a ser mis pensiones cuando yo me jubile. Lo encuentro que es un tema grande, es un tema grande. Entonces, me encantaría tratar de resolver esto rápido, pero tiendo a solidarizar un poco con lo que dice el presidente, de que esto, no sé si podemos dejarlo un poco pendiente para escuchar a más expertos en este tema, entendiendo perfectamente el objetivo buscado, pero lo encuentro jurídicamente súper complejo. Así como primera vez que lo leo aquí, entonces no es algo que me incomoda tener que tomar una decisión tan rápida, siendo, y lo vuelvo a reiterar, completamente cómplice en la desesperación de las mujeres que tratan de cobrar sus pensiones de alimentos. He tenido demasiados casos cercanos a mí que han vivido la situación, así que soy totalmente solidario en eso. Pero esto lo encuentro que no es, en la manera que se está planteando, no es un tema jurídicamente tan sencillo. Dejo planteada esa aprensión que tengo, presidente, honestamente. Gracias, Rodrigo. A mí lo que me preocupa es que esto es una norma permanente. Nosotros vamos a establecer una norma permanente para la subrogación, y en eso también volver a la pregunta. De acuerdo a la redacción, yo entiendo que vamos a establecer una norma permanente para poder subrogarse en las pensiones de alimento para poder cobrarlas sobre los fondos previsionales. No a propósito de esta discusión, a mayor abundamiento, como les señalaba, a mí me han llegado hoy día en la mañana el planteamiento del presidente de la Corte Suprema formalmente con observaciones. Entonces, trato también de coincidir en el planteamiento de Rodrigo Galilea, en una indicación de esta naturaleza, con esta importancia, estando de acuerdo todos en el propósito, no quiero equivocar la tramitación, y por eso se lo señalaba ayer a algunas senadoras, que nos diéramos a la discusión profunda. Yo, como presidente de la comisión, voy a poner en discusión el proyecto de pensiones alimenticias, de subrogación, todo lo que diga relación con ello para poder convertirlo en ley. Pero también uno se siente sorprendido, no tiene todos los elementos para poder conversar. A mí me gustaría tener como contraparte al presidente de la Corte Suprema, o a quien él disponga, a la jueza Geldres, para poder preguntar este tipo de situaciones. Entonces, estamos en una situación de una indicación que, compartiendo creo que en un 100% todos el propósito, no deja espacio. Yo lo que le pediría al secretario o a los autores de la iniciativa, si esto establece derechos permanentes respecto de la subrogación en el cobro de pensiones, o en definitiva en el cobro forzoso de pensiones de fondos previsionales producto de deudas por pensión de alimentos. Jimena Rincón. Gracias, presidente. Yo no sé cómo podría interpretarse esto como extensivo y norma permanente solo para este efecto, solo para el efecto del retiro del 10%.
y no tiene ninguna posibilidad de interpretarse como una norma permanente y extensiva. Así que solo para este efecto, y así está planteado. Exactamente, presidente, perdón, si me permite. Isabel, por favor, para que ordenemos le pediría a la Secretaría que nos pudiera hacer una interpretación sobre lo mismo. Sí, presidente, estamos buscando la norma constitucional tal como fue establecida. De todas maneras, en una primera aproximación, señor presidente, cabe señalar que la indicación de la senadora señora Allende Rincón dice que para efectos del comité dispuesto en el inciso segundo de la disposición 39ª transitoria, es decir, hay una alusión que hace coherente esta proposición con lo que está en esa disposición 39ª. Ese es el marco dentro del cual esta proposición, así lo entiende la Secretaría, se está moviendo. Presidente, voy a la norma, sí. ¿Cómo dice? Secretario, búsquela. Mientras tanto estaban pidiendo la palabra don... Yo, presidente. Sí, adelante, Pancho. Presidente, yo como entiendo entiendo la discusión que hemos tenido acá, yo encuentro perfectamente, digamos, el procedimiento, la preocupación que usted tiene por el procedimiento respecto de proyectos paralelos que hay en el Congreso en general y esta indicación. Es una inquietud que usted válida como presidente de la Comisión de hacer las cosas bien, eso yo lo entiendo. Ahora, esta indicación respecto de lo que aquí se ha discutido, yo diría que hay una primera norma en la Constitución actual, que es en la letra H del artículo 7, que dice que, perdón, del número 7 del artículo 19 de la Constitución, que no podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales. Esa es una norma constitucional respecto de los derechos previsionales. Entiéndase las pensiones, por lo tanto no puede aplicarse como sanción. Pero las pensiones, al igual que los sueldos, son embargables si es que la persona que lo percibe no le paga la pensión alimenticia a sus hijos. Como todos los ingresos que tiene son perfectamente embargables, respondiendo un poco a la inquietud que planteaba el senador Galilea. Ahora, actualmente, los ahorros que uno tiene en la AFP no son embargables para ningún efecto, ni siquiera para las pensiones alimenticias adeudadas, por la sencilla razón de que se estableció un sistema de capitalización individual que tiene otra finalidad distinta para los efectos de llegar a la vejez. Por lo tanto, son inembargables. Pero a raíz de la situación excepcional de crisis que vivimos, surgió esta reforma constitucional que está por sobre la ley y permitió retirar un 10%, cosa que nunca se previó en los últimos 40 años. Entonces surge esta discusión jurídica y política en el último tiempo por el escenario de crisis que tenemos. Entonces, puestas las cosas así, hubo una primera reforma que permitió retirar el primero 10%. Retirado ese primero 10%, muchas familias se dieron cuenta de que el afiliado, hombre integralmente en realidad, tenía la posibilidad de tener ingreso y a pesar de tener ingreso no le pagaba los alimentos a su hijo. Entonces se dijo, bueno, en realidad esta es una injusticia porque mientras no retiraba no podíamos embargarle, pero ahora que la ley permite que retira la plata y no se acuerda de sus hijos, entonces aquí tenemos que hacer algo. Entonces, lo que yo entiendo es que esta indicación esencialmente lo que permite es que los alimentarios que están insolventes, que no le han pagado su pensión alimenticia, por el ministerio de esta reforma se subrogan en el alimentante para que en esa plata del 10% se pague el derecho a alimento que le estaba debiendo, porque yo entiendo que el legislador también entiende que lo más elemental de la obligación del ser humano es darle los alimentos a sus hijos. Entonces esa es una obligación elemental. Yo entiendo que en esa dirección va esta indicación. Ahora, yo sí debo señalar que en la indicación
hay una cosa que no debe surgir a confusión, de que esta subrogación es hasta el monto del adeudado. No es, digamos, hasta el 10%, es hasta el monto de lo adeudado en pensión alimenticia, pero esta indicación no lo dice ahí. Entonces habría que entender eso, interpretarlo, digamos, como que la subrogación es solamente por el Ministerio de la Ley, pero hasta el monto de lo adeudado en pensiones alimenticias. Y el resto es para el afiliado que retira la plata. Por lo tanto, no podrían retenerle por esta vía todo el 10%, sino que solamente hasta el monto adeudado de las pensiones alimenticias. Ahora, presidente, yo solamente adherí, aquí las autoras son la señora Rincón y la senadora Allende, y yo agradezco que me invitaran a adherir, y yo estoy a lo que ellas digan, y si no hay acuerdo, bueno, tendremos que votar esto simplemente, pero son ellas las dueñas, por así decirlo, de esta indicación. Gracias. Colegas, pero yo creo que se avanza, y la Secretaría también en el objetivo. Yo creo que tal vez dejémoslo pendiente, afinemos los detalles que usted señala, que es sobre el monto indicado. Ojo que en materia previsional, de fondos previsionales, a propósito de las compensaciones, y con Jimena Rincón lo discutimos en su momento en la primera indicación, y incluso participó el ex senador Pérez, que es una referencia, recuerdo, del divorcio. Las compensaciones se tocan, se autoriza en ellos la posibilidad de compensar en la sentencia de divorcio los fondos previsionales que tenga uno de los cónyuges. Entonces, si le parece, colega, con la precisión que ha hecho Francisco, y mientras la Secretaría lo pueda adecuar, dejémoslo pendiente, lo votamos hacia el final para poder tener una reacción más feliz. ¿Les parece, colega? Presidente, ¿Sí? Si me permite, presidente, la Secretaría ya tiene una posibilidad de redacción. Conteste con aquello que ha planteado el senador señor Buenchumilla. Y sería mediante una modificación del primer inciso que se propone en esta indicación, del siguiente tenor. Quedaría así: para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo de la disposición 39ª transitoria respecto a las deudas originadas por obligaciones alimentarias, decretado el pago por el tribunal, el alimentario acreedor se subrogará por el solo Ministerio de la Ley, esto es nuevo, y hasta el monto de lo adeudado por obligaciones alimentarias en los derechos del afiliado deudor. Después sigue el inciso del mismo modo. Cabe señalar, señor presidente, respecto a lo que usted mencionaba, que cómo juega esta proposición con la 30ª aprobada, ¿no es cierto?, la 39ª, gracias, señor senador, aprobada anteriormente. El inciso segundo de esa 39ª dice: los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse el monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio sin perjuicio de las deudas originadas por obligaciones alimentarias. Es decir, ahí está entonces el título con arreglo al cual luego se produce todo el efecto que ya se ha señalado. Perfecto. Yo creo que ahí podemos superar de mejor manera la situación. Es importante también el poder tener presente eso para el informe a la sala también, señor secretario, para que esta materia esté bien informada en lo que vamos a votar. Creo que sí, presidente. ¿Les parece, colega, que sometamos a votación lo que ha planteado, lo que ha leído el secretario con las rectificaciones que se han incluido para someter ese texto a votación? En votación, secretario. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación entonces la indicación número 19 con la enmienda que se ha mencionado. Senadora señora Densperger. Gracias. Bueno, reconociendo que este es un tema gravísimo, una deuda pendiente del Estado con todas las mujeres del país, que hace casi imposible que se paguen las pensiones alimentarias, y que hay una gran cantidad de padres indolentes que no responden a sus hijos pagando la mínima obligación que debieran hacer, que es pagarles al menos los alimentos, pero entendiendo que esta no es la vía adecuada
ni legal para dar solución a este grave problema. Voto en contra de esta indicación. Senador, señor Araya. A favor, secretario. Senador, señor Galilea. Abstención. Senador, señor Huenchumilla. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, el resultado de la votación: 3 por la afirmativa, 1 rechazo y 1 abstención. Aprobada la indicación. Señor presidente, a continuación corresponde a las indicaciones 20, 21, 22, 23, que han sido retiradas por su autor, senador señor Chaguán. Oiga, ahora que volvió, perdón, ahora que veo al ministro Monkever ahí, ¿no habrá vuelto el senador Chaguán? Me gusta usted, presidente. No, que trato de ser riguroso con todos los colegas. Sí, no, lo que pasa... Me avisaba por interno que estaba volviendo porque estaban en el Congreso, pero veo que no. Seguimos, señor secretario, por favor, no hagamos interrupciones en esta discusión. Oh. Dejemos que Iván Moreira nos ilumine. Presidente, Sí. ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante, Jimena. Gracias. Lo que pasa es que tenemos sesión a las 4 y yo estoy acá en Santiago y quería saber si puedo seguir la discusión en el auto o tengo que esperar. Yo creo que No, si yo no voto, yo solo... Sí, pues. Pero deja el presidente. Sí, don Iván, por favor, le pediría que mantuviera orden en esta comisión. Jimena, no hay inconveniente para efectos de... No sé si poder darle todo el momento la palabra, pero usted ha estado participando en la discusión. Creo que no hay inconveniente, pero para votar nosotros tenemos una norma que no se puede votar desde el vehículo, digamos. No hay problema, o también tiene su teléfono abierto para cualquier duda. No hay inconveniente. Estoy conectada en internet. Gracias, presidente. Vale, que esté bien, Jimena. Gracias. Señor secretario, continuamos entonces. Estarían retiradas las que usted ha hecho referencia y continuamos con la siguiente, con la 20. Precisarla, por favor. Señor presidente, corresponde la indicación número 24. Me permito recordar que sus señorías ya aprobaron la indicación número 8, entendiendo que quedaba subsumida con esta indicación número 24. Aquí hay un tema de redacción que, bueno, la Secretaría tendrá que revisar. Nosotros, señor secretario, nosotros autorizamos mandatando a la Secretaría para poder adaptar la indicación número 3, si mal no recuerdo, con la primera parte de esta indicación, pero estando todavía Jimena con nosotros, antes que nos deje en cuerpo y alma, tal vez explicar, Jimena, la segunda parte para poder proceder a votar, excluyendo, entendiendo que la primera parte la incorporamos en la indicación número 3. Le ofrezco la palabra al autor de la indicación. Gracias, presidente. Yo estaba viendo efectivamente la primera parte con la Secretaría para que quede bien redactada. Y después hay 2 incisos que se entenderían como 1 y 2 ahora, del número 24, que yo los leería y los podríamos analizar. 1 dice relación, presidente, con aquellos afiliados que por razones de fuerza mayor no puedan efectuar retiro por enfermedad terminal u otra incapacidad física determinante. Y en ese caso les autoriza a los ascendientes o descendientes directos, deberá ser habilitados al efecto, a efectuar aquel retiro de fondos para efectos de destinarlos al cuidado de la enfermedad del afiliado. Y la otra dice relación con no restringir la asesoría previsional gratuita o remunerada para efectos de retiro de fondos de pensiones que las disposiciones transitorias de esta Constitución establezcan o para otros fines previsionales que el afiliado determine. Esas son las 2 normas y tienen que ver con la discusión que hemos tenido en estos días. Senadora, antes de dar la palabra, Francisco, nuevamente yo hago el punto respecto del tema de los retiros para quienes están con enfermedades terminales. Colega, ahí hay un proyecto despachado en íntegro que desarrolla este tema. Entonces, vuelvo al mismo tema. Creo que no corresponde que a través de indicaciones estemos saltando
o no abordando proyectos de fondo de discusión. Entiendo la razón, pero Ok, no sé si es un proyecto, en una indicación al 10% establecer y el desarrollo de todas estas normativas. Hago esa prevención. Presidente, como aquí estoy sola en la indicación y no paso a llevar a nadie si me hago cargo y retiro, yo no tengo problema en este caso en retirarla porque no tendría el mismo efecto que en la otra, que era correcto, claro, que es inmediato. Yo no tengo problema, presidente, y obviamente haremos la discusión cuando usted convoque la discusión de ese proyecto. Sí. Ya, y la última, así que... Antes que se vaya Pancho. Jimena. No, Pancho. Jimena, por favor, un segundito. Presidente, yo tengo ahora comisión de seguridad y vamos a recibir al ministro del Interior respecto de toda la reforma policial. Entonces, no sé si sería mucho pedirle a Jimena que pudiera quedarse unos minutos. Porque yo me quedo. Entiendo que no sé cuántas indicaciones más quedan. No, yo me quedo, presidente, no hay problema, de ahí me voy. Por favor, porque tengo que ir a la otra comisión. Perfecto. Quedan dos manos. ¿Esto incluye el apoyo presidencial también o solo para estos efectos? Somos un equipo con Pancho. No sé. Un equipo. Somos equipo. Gracias. Esto además ocurrió en una sesión anterior en que Francisco delegó, recuerdo, en una discusión en Jimena, y para todos los efectos de la comisión, a contar de ahora el voto oficial de la bancada de la Democracia Cristiana en la comisión va a ser Jimena Rincón. Suerte, don Francisco, confiamos en su buen criterio también en ese importante proyecto al cual usted se va a incorporar. Sí. Presidente, gracias a Dios, la vez pasada Pancho se sentía mal, ahora no, vaya. Súper bien. Vamos a recibir al ministro. Correcto. Y muy bien, muchas gracias. Gracias, Francisco. Éxito, Adiós, que le vaya bien. Y recuerdo, gracias. tiene buena precisión. Jimena, fue en una oportunidad en que justamente Francisco tuvo un problema médico, que tuvo que desplazarse de urgencia al hospital, y hicimos el reemplazo. No estuvo hasta las 3 de la mañana preocupados ahí. Listo. Bueno, muchas gracias, queridas colegas y queridos colegas. Firmó el traspaso en la ambulancia. Jimena, entonces, perdón, para ordenar, retiraríamos la norma, la primera parte de esta indicación estaría subsumida con la indicación número 3 que el secretario va a rectificar, concordar. La segunda parte sería retirada para efectos de los enfermos terminales. ¿Y la tercera? ¿Alguna parte pendiente? Sí, la tercera, que es la que pediría que discutamos y podamos votar. Démosle lectura, usted expóngala. Sí, básicamente, presidente, esta indicación tiene que ver con que los trabajadores hoy día y los que están a puertas de pensionarse y que quieren retirar o no retirar sus fondos, requieren asesoría y muchas veces no la tienen, y la idea es dejar consignado aquí que pueden recibir asesoría y que esta no está restringida para los fines, obviamente, previsionales que el afiliado determine. Es esa la indicación y no otra. Hagamos la lectura, por favor. No logro entender de dónde proviene esa asesoría, Jimena. No sé si eso hoy día, tiene que como estar... usted sabe, presidente, hoy día, como usted sabe, hay múltiples espacios de asesoría previsional, asesoría más... Hay mucha gente que está a puertas hoy día de tomar una decisión de si se pensiona por uno u otro sistema, si retira o no retira el 10%, si le conviene o no, y necesita hacer cálculos y estimaciones que no conoce. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es que no se restrinja la existencia de asesoría previsional a efectos de que los trabajadores puedan tomarla a efectos del retiro de fondo. Y lo digo porque el Ejecutivo está insistiendo en tramitar un proyecto de ley que restringe esto, y creo que es de la máxima gravedad, presidente. Entiendo la norma, solo voy a abrir el debate. No comprendo que esto tenga que estar en la norma constitucional, lo de la asesoría para efectos de... son situaciones privadas, son situaciones con las cuales cada uno se pueda asesorar. Obviamente es obligación de la AFP entregar la información oportuna, pero desconozco esa situación. Pero ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra. Presidente. Carlos, Pedro, por favor.
Yo comparto su criterio porque no veo razón de esta norma, porque no veo razón de por qué la superintendencia pudiera prohibir que se prestara asesoría previsional en esta materia. Entonces, no sé si la senadora Rincón puede explicar si ella conoce algún caso que se le haya prohibido a alguien, porque es la única Presidente, explicación que hay, porque lo otro que dice la senadora Rincón es algo que obviamente vamos a discutir en el otro proyecto de la reforma. No veo qué prohibición podría haber acá. presidente, para responderle al colega. Pero Jimena, que acumulemos Ya. preguntas sobre dudas del articulado. Yo lo encuentro innecesario desde mi punto de vista. Tal vez si Rodrigo Galilea o Luz o el Ejecutivo nos puede ayudar en esta situación, o veo ahí por su experiencia en materias laborales, previsionales, también si Francisco tuvieras alguna opinión. Abro el debate sobre eso, hagamos las preguntas sobre Jimena para hacernos una convicción sobre la indicación que se plantea. Don Rodrigo Galilea. Sí. Está bien, yo comparto que no. ¿Por qué a alguien se le podría restringir que se haga una asesoría previsional? Yo creo que aquí se mezcla en la discusión que ha planteado la senadora Rincón la situación de felices y forrados y de lo que esto genera en los fondos de pensiones chilenos. Pero sea cual sea la manera de resolver algo como eso, yo creo que esto no es materia de una reforma constitucional, no debe estar en la Constitución por ningún lado. Entonces yo, entendiendo el fondo de la discusión, me parece que no tiene que ver con la idea matriz de este proyecto, no debe ir en la Constitución, deberíamos guardarlo para el proyecto en particular referido a este tema. Gracias. Gracias. Si nos ayuda tal vez el Ejecutivo, yo le planteaba principalmente a don Francisco del Río, si Francisco, en su experiencia laboral previsional, ¿tiene alguna opinión? El micrófono, Francisco. No se escucha. ¿Tienes apagado el micrófono, Francisco? Perdón, presidente. Ahí sí. Perfecto. Es bastante difícil referirse a una indicación de mi ex jefa, presidente. Inhabilítese entonces para todos los efectos. Voy a apagar la cámara para que no me vea, presidente. Debe ser lo menos intimidado posible. A ver, la asesoría previsional en el sistema previsional chileno está enfocada más bien a las decisiones sobre jubilaciones, pensiones, intercambio de platas entre los fondos que existen actualmente en las cuentas. Esto es una materia que no está considerada dentro de las asesorías normales. Ahora, nada impide dentro del sistema jurídico chileno que alguien pida una opinión sobre si le conviene o no retirar un 10% probablemente. No tenemos una opinión formada sobre ese tema. Quizás ayudaría a saber si se dispone de algún antecedente en cuanto a que en el primer retiro alguien pidió asesoría previsional para eso y pagó por ello o no. El Ejecutivo no puede tener opinión sobre una materia que es absolutamente nueva. Si la senadora tiene por su intermedio algún otro antecedente, sería útil. Gracias. Yo solo, Jimena, para acumular las preguntas que se te han dirigido, es compartir el criterio de Pedro, que creo que en el texto constitucional no debiera ir esta norma. Yo creo que lo que nosotros debiéramos hacer, y comprometiendo acá, veo al ministro Monkever y bueno, está el subsecretario del Trabajo y estaba Francisco, y nos queda seguramente un trámite legislativo, es comprometer al Ejecutivo, comprometer a través de la superintendencia de AFP, como lo hicimos ver a propósito de esa mañosa carta que se despachó en el día en que se aprobó este proyecto, de que se brinden todas las asesorías y se ponga a disposición de los afiliados que quieran hacer este retiro las capacidades. Yo solo hago esa observación. Creo que es innecesario.
Pero si no hay más preguntas, Jimena, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo decía transparentemente al exponer sobre la indicación. Hoy día, efectivamente, tal como dice Pancho, una persona puede recibir asesoría y eso está permitido en nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, quienes debieran darla son las propias administradoras. Y eso no ocurre. Y no ocurre y es tan escandaloso, presidente, que se ha instalado todo un debate sobre esta materia en la política. Y yo quiero leer esto para que ustedes lo tengan en la retina, se los puedo mandar, de hecho. Me llegó mi cartola, mi comunicado de AFP Capital, de la compañía de Seguros Sura, para que se tenga claridad, que dice a Jimena Cecilia Rincón González: en los últimos 12 meses usted ha realizado 7 cambios de tipo de fondo de su cuenta obligatoria, habiendo obtenido una rentabilidad real anualizada de 9,16% en dicho periodo. Y agrega: si hubiera mantenido sus ahorros en un mismo tipo de fondo, habría obtenido la rentabilidad real anualizada que a continuación se presenta para los periodos indicados. Y me pone cada fondo cuánto hubiese tenido. Lo máximo que hubiese sacado, presidente, es 3,17. Lo mínimo era 1 menos 66%. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día en el Parlamento se ha intentado ya 2 veces limitar y prohibir las asesorías. Y en el proyecto presentado por el gobierno se ha dicho que si se daba asesoría y había pérdida, tenía que pagarse. Y resulta que si yo hubiese seguido en la indicación de mi AFP, hubiese tenido el riesgo de perder hasta menos 1,66% de los fondos sin ninguna sanción. Entonces, lo que nosotros queremos es que no se prohíba esto y que la persona, como adulta que es, pueda definir si quiere o no quiere asesoría y que no haya penalización ni que se prohíban. Ese es el punto. Y lo ha dicho muy bien el senador Rodrigo Galilea. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente dejar por escrito en la Constitución que esto se puede hacer y que no se puede prohibir. Nada más. Gracias, senadora. Voy a poner en votación la iniciativa. Señor secretario. El micrófono, Ignacio. Ahí está. Discúlpeme, señor presidente. La Secretaría entiende que la indicación, o sea, que esta indicación, lo que se está sometiendo a esta indicación es el tercer inciso propuesto, porque el primer inciso está subsumido en la indicación número 8 y se entiende en consecuencia aprobado con ese quórum, y el segundo inciso propuesto fue retirado por la senadora Rincón. ¿Sí? Solamente... Perfecto. Senadora, señora Bensperger. Por todo lo fundamentado anteriormente en cada una de las votaciones, rechazo. Senador, señor Araya. Por lo que señalé, yo creo que esta en materia del otro proyecto también en contra. Senador, señor Galilea. En contra. Senadora, señora Rincón. Favor por todo lo expuesto, presidente. Señor presidente. En contra. Resultado de la votación, señor presidente: 4 votos por el rechazo, 1 por la afirmativa. Rechazado. Corresponde, señor presidente, a continuación, abocarse a la indicación número 25, que es del senador señor Moreira, y propone agregar un inciso final del siguiente tenor. Los fondos previsionales de los afiliados del sistema de pensiones regido por el decreto ley número 3500 de 1980, ahorrados tanto en forma obligatoria como voluntaria, serán inexpropiables. La Constitución asegura a todos los chilenos la propiedad individual sobre sus fondos previsionales ahorrados y ninguna ley podrá privarlos de ellos total o parcialmente bajo ningún respecto. Presidente. Senador Moreira, lo escuchamos. Mire, presidente, yo he señalado y he dado permanentemente una respuesta definitiva. A todo evento yo voy a votar a favor de este retiro del 10%. Una vez más. Dicho esto, indudablemente
yo he tenido algunas discrepancias con respecto a cómo podemos focalizar mejor la entrega de este 10% a personas que verdaderamente lo necesiten y no se use, por ejemplo, para inversiones privadas o para cambiarse al ahorro previsional voluntario. ¿Ah? Dicho esto, no es que esté de más algo de lo que aquí se ha hablado. No hay duda, y si nosotros escucháramos cada una de las sesiones cuando se ha tratado el tema del 10%, tanto del primero o del segundo retiro, siempre se ha hablado por parte de ustedes, especialmente la oposición, de que estos fondos previsionales son de la... Y lo que más se invoca es que la gente está gastando sus propios ahorros, porque son propios. Pero lamentablemente estamos viviendo tiempos difíciles porque efectivamente han habido sectores de oposición, no todos, generando una incertidumbre y falta de certeza jurídica para el futuro, especialmente para estos fondos. Ahora, indudablemente que los efectos de estos retiros no son banales. Tienen efectos secundarios de que todos estamos de acuerdo que efectivamente hay efectos secundarios. Es muy complicado, pero debido a la eventualidad que estamos viviendo en Chile, tuvimos que tomar esta decisión. Y si yo voy a votar a favor, necesito certeza jurídica. Algunos podrán decir que esta indicación está de más. Bueno, a veces lo demás no abunda cuando se trata de darle seguridad a todos los chilenos. Todos sabemos que se calcula que casi 4 millones de personas van a quedar sin fondos, eso lo sabemos todos. Por ello, ya han surgido voces que han exigido que los fondos restantes se hagan colectivos. Y eso genera incertidumbre. Si algo ha quedado claro, es que la gente finalmente ha tomado conciencia que los fondos le pertenecen. Por ello, señor presidente, independiente de lo que se determine en el proyecto de pensiones y en una nueva constitución, es fundamental otorgar seguridad a los cotizantes, seguridad, certeza jurídica y evitar que ellos, por temor, retiren parte de sus montos cotizados cuando no lo necesitan, para evitar que estos fondos se transformen en fondos colectivos y de paso, como ya señalaba, otorgar certeza jurídica, que es lo que la ciudadanía desea. En el primer proyecto se presentó una indicación similar que fue rechazada por no ser parte de la idea matriz del proyecto. Sin embargo, a mí me parece, presidente, que la inexpropiabilidad es una consecuencia esencial del proyecto por cuanto constituye una aspiración de certeza que va a permitir disminuir la cantidad de retiros innecesarios, en especial a quienes están en el último quintil. Solamente esta indicación permite darle esa certeza jurídica a los que van a dejar los recursos. Entonces, no incentivemos a la gente a hacer retiros, por temor. Porque todos sabemos que hasta este minuto no se aprobó ninguna disposición en que se tuviese que pagar impuestos. En virtud de eso, para evitar que innecesariamente gente saque sus propios recursos sin tener una necesidad mayor, me parece que esta es una indicación que tiene mucho sentido, y en momentos en que se viven situaciones difíciles por la cantidad de proyectos que se han presentado, muchos de ellos al borde de la inconstitucionalidad, es que con esto le vamos a dar a millones de chilenos la tranquilidad que el Congreso de Chile se pronunció para decirles en este retiro, más allá de lo que significa la propiedad privada, que tienen la seguridad absoluta que quienes tienen fondos en las AFP son de ellos, son propietarios. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador.
se ofrece la palabra. Presidente. Sí, Pedro. Yo escuché con mucha atención los argumentos que entregó nuestro colega Iván Moreira, no solamente en esta sesión, sino cuando también discutimos este mismo tema en el primer retiro del 10%. Y en esto volver a insistir en algo que me gustaría que quede meridianamente claro, especialmente para quienes están siguiendo la transmisión. Los fondos previsionales son de los trabajadores. Así está consagrado hoy expresamente en la norma constitucional, así como también en la legislación que rige la materia, que es principalmente el decreto de ley 3.500. Y en esa línea yo no creo o no soy partidario por lo menos de establecer un régimen de inexpropiabilidad distinto al que consagra ya nuestra norma constitucional, porque mi impresión es que eso puede generar una discusión bastante mayor y puede llevar algunas confusiones en materia de interpretación. Y por lo demás, como muy bien lo adelanta el colega Moreira, probablemente en 2 o 3 años más tendremos una nueva constitución donde ahí sí se va a discutir respecto de cuál es el régimen previsional que queremos. Entonces, en esa línea, mi impresión es que esta indicación yo personal la voy a rechazar porque creo que los fondos de los trabajadores están suficientemente protegidos con la normativa que existe hoy día en el artículo 19 de la Constitución. Gracias, Pedro. Jimena. Gracias, presidente. A ver, este tema lo conversamos largamente con Iván la vez pasada. Me parece que justo en esta parte me toca votar a mí. Y yo lo conversé luego, presidente, y lo conversamos con usted también y con Pedro, lo conversé con constitucionalistas. ¿Cuál es el problema? Y se lo expliqué a Iván porque yo voté a favor en la comisión y después voté en contra en la sala. Es que si nosotros aprobamos esta norma, se nos abre un frente de constitucionalidad que no queremos generar. Y ya lo ha dicho, y no lo voy a explicar yo para no demorar el debate, lo ha dicho el senador Araya, esto ya está reconocido en nuestra Constitución. Entonces, entrar a discutir esto es poner en duda algo que ya existe. Por lo tanto, yo en esta vuelta, presidente, voy a votar en contra. Gracias, Jimena. Ponemos en votación entonces la indicación, señor secretario. El señor presidente somete a votación la indicación número 25. Senadora, señora Bensperger. Gracias. Yo creo que existe consenso generalizado, me atrevería a decir yo, que los ahorros previsionales son de propiedad de los trabajadores. Yo creo que eso no hay duda alguna. Y que efectivamente están destinados o tienen una finalidad que es el ahorro previsional, ¿no es cierto?, que es que estén destinados a la pensión para los años más vulnerables, podría decirse, de una persona, que es, ¿no es cierto?, la vejez, cuando ya han dejado de trabajar o cuando debieran no trabajar y descansar y poder vivir, ojalá, dignamente, lo que no ocurre muchas veces, porque también hay algo que está generalizado y que sabemos que las pensiones en nuestro país son malas. Ahora, yo valoro enormemente la indicación del senador Moreira. Creo que por muy claro o por muy dicho que esté en la Constitución, reconocer que estos ahorros previsionales, ¿no es cierto?, son inexpropiables o inembargables o que son de propiedad de los trabajadores, nunca está de más reconocerlo y es entregarle certeza a todos los trabajadores. Dicho lo anterior y valorando esta indicación y por todo lo que he dicho, ¿no es cierto?, porque yo no reconozco la vía por la cual se está haciendo esta modificación, porque vuelvo a decir, ¿no es cierto?, aunque no le guste a los senadores que lo haga, yo creo que no es la forma correcta como se está llevando a cabo esta modificación, hacerlo a través de una reforma constitucional por una vía transitoria. Se está evadiendo las facultades exclusivas del presidente de la República y por lo tanto es inconstitucional. Voto en contra de esta indicación. Senador, señor Araya. En contra, secretario. Senador, señor Galilea.
Senador, señor Galilea. A favor. Senadora, señora Rincón. En contra, por las razones expuestas. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por el rechazo, 1 por la afirmativa. Rechazado la indicación. Señor presidente, queda la última indicación, puesto que las 27 y 28 fueron retiradas por su autor. Es la indicación número 26, que es de los senadores señor Allende y Rincón y señores Bianchi y Huanchumilla, y propone agregar un nuevo inciso final a la disposición transitoria en cuestión, del siguiente tenor. En lo no expresamente considerado por esta disposición transitoria, se aplicará lo establecido en la disposición 39ª transitoria. Jimena o alguien que... Secretario, puede ver, porque yo ya como no tengo el comparado acá, a cuál norma se refería. Estoy buscando yo si tengo la indicación. Sí, la 39ª transitoria es la que se aprobó en el mes de julio, a propósito del primer retiro del 10%. Estoy buscando el comparado a mis notas, ¿ah? ¿Y la transitoria, como dice, secretario, perdón, presidente? Tengo que buscarle su texto totalmente actualizado. Dice la 39ª transitoria vigente, dice lo siguiente: excepcionalmente y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorízase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley 3500/1980, de forma voluntaria y por una vez, a retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitación individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. En el evento de que el 10% de los fondos acumulados sea inferior a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse el monto ya decretado a la compensación económica en el juicio de divorcio sin perjuicio de las deudas originadas por obligaciones alimentarias. Los fondos retirados a los cuales se referencia la presente disposición transitoria no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y en consecuencia serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de la administradora de fondos de pensiones. Los afiliados podrán solicitar el retiro de sus fondos hasta 365 días después de publicada la presente reforma constitucional, con independencia de la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe decretado. Los afiliados podrán efectuar la solicitud de retiro de fondos en una plataforma con soporte digital, telefónico y presencial, que al efecto disponga las administradoras de fondos de pensiones, asegurando un proceso eficiente y sin demora. Los fondos que en aplicación de esta disposición le correspondieran al afiliado se transferirán automáticamente a la cuenta 2 sin comisión de administración ni costo alguno para él, o a una cuenta bancaria o de instituciones financieras y caja de compensación, según lo determine el afiliado, en hasta 2 cuotas de un máximo de 75 unidades de fomento cada una. Los retiros que se efectúen conforme a esta disposición serán compatibles con las transferencias directas, beneficios, alternativas de financiamiento y, en general, las medidas económicas que la ley o las disposiciones reglamentarias establezcan a causa del COVID-19. No podrá considerarse el retiro de fondos para el cálculo de las demás medidas adoptadas en razón de la crisis o viceversa. Los afiliados privados de pensiones regidos por el decreto ley 3500/1980, a toda persona que pertenezca a dicho sistema, incluidas aquellas que sean beneficiarias de una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. La entrega de los fondos acumulados y autorizados de retirar se efectuará de la siguiente manera: 50% en un plazo máximo de 10 días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva administradora de fondos de pensiones a que pertenezca al afiliado, 50% restante en el plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior. La implementación del sistema de transferencias de fondos y otras medidas... Secretario, pero estamos leyendo la norma entera. Yo le pediría a Jimena a qué se refiere. Yo le explico, presidente. Estaba tratando de encontrar mis notas para poder, porque como son tantos comparados. Ya, lo que pasa es que nosotros estamos legislando, ¿no es cierto, presidente?, un segundo retiro. Y en este segundo retiro estamos aprobando cosas que no estaban en el primero. Por ejemplo, el tema del cobro por subrogación. Y lo que estamos diciendo con esta norma es que en lo que no está expresamente considerado por esta disposición
aplica lo establecido en la 39ª transitoria. Vale decir, aquí lo que decimos es que lo que estamos legislando aquí rige también para el primer retiro en la parte nueva. Sí, pero estimada colega, está bien, es una norma de clausura, pero uno no puede hacer una norma en blanco que en definitiva todo lo anterior. Por eso le pido precisión respecto de qué. O No, ponerlo lo en que decimos, sí, lo que decimos, presidente, es que aquellas cosas que nosotros hemos agregado aquí rigen para el primer retiro. No sé si lo entiende la Secretaría, sí también. Señor presidente, si me permite, solo para precisar que la disposición 39ª transitoria vigente, en su, de alguna manera está vinculada con la norma que se está consultando y que viene a la Cámara de Diputados, porque la norma que se consulta y que viene a la Cámara de Diputados tiene un inciso final que dice: los demás términos y condiciones de esta segunda retiro se sujetarán a lo establecido en la disposición 39ª transitoria. O sea, está en sintonía, está en línea. Ok, por lo tanto, ¿no es necesaria, presidente? Yo creo que es necesaria, pero creo que tendríamos que votarla en contra porque no, al ser, No, la rechazo, la retiro, porque si se entiende que es es solo eso, suya, es solo sí, eso, suya. no es solo mía. Por eso lo que le señalaba, pongámosla en votación y la rechazamos entendiendo que los objetivos buscados están ya asegurados. Señor secretario, en votación. El señor presidente somete a votación la indicación número 26. Senadora señora Bensberger. En contra. Senador señor Araya. Senador señor Araya. Por favor. Senador señor Galilea. En contra. Senadora señora Rincón. Yo me abstengo porque entiendo que a juicio de la Secretaría y del presidente se entiende, obviamente recogido, que esto rige para todo el proyecto anterior también. Sí. Señor presidente. Antes de votar, yo creo que el senador Araya puede revisar su votación. Creo, Pedro, por los argumentos que se han señalado, deberías revisar tu votación para coherencia de cómo hemos votado. Me permito sugerir eso, colega. Presidente, yo entiendo la indicación, pero Sí. la voté a favor básicamente porque efectivamente podría haber un sentido de que quedara un vacío en la norma que estamos aplicando, solamente por eso. Vale, era solo una advertencia que hacía, pero usted tiene razón y fundamenta su voto. Yo voy a votar en contra, señor secretario. Advirtieron, Pedro. Señor presidente, resultado de la votación. Si después hay un vacío, vamos a ver qué pasó. 3 votos por el rechazo, 1 voto por la afirmativa y 1 abstención. Rechazado la indicación. No hay más indicaciones, presidente. Gracias, señor secretario. Yo quiero agradecer a los colegas que han estado presentes en esta discusión, tanto a los titulares, la senadora Luce Bensberger, Rodrigo Galilea, Pedro Araya y Francisco Huenchumilla, reemplazado en las últimas votaciones por Jimena Rincón, y también a los senadores que nos han acompañado durante toda la discusión, defendiendo sus indicaciones, como Iván Moreira, Carlos Bianchi, Isabel Allende y Francisco Chaguán. Nosotros comprometimos una discusión de este proyecto. Como presidente hemos dado las garantías para que el debate se dé de la mejor manera, escuchando todas las partes, a quienes nos siguen también entender que todos los senadores son y soberanos en materia de presentar indicaciones, vieron de distinta naturaleza, de distinta procedencia, para mejorar el proyecto, para acotarlo, para enmendarlo, y creo que eso es lo que democráticamente corresponde, y al menos como presidente he planteado también la necesidad de que esto vaya a discusión, a la sala lo antes posible. Agradecer, ahí veo al ministro Monkever, quien ha estado coordinando por parte del Ejecutivo. Tuvimos la invitación del ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo, los subsecretarios correspondientes. Hoy día, en una muy buena sesión en la mañana de casi hora y media, casi 2 horas, expuso el presidente del Banco Central, solicitado imperiosamente su concurrencia por el senador Galilea, lo cual también ha ayudado a reforzar el concepto, cifras, elementos, y en el caso del Ejecutivo, el ministro Monkever, quien ha estado siguiendo
este proyecto en detalle desde el comienzo de la discusión. Eso es lo que a mí me corresponde como presidente, y también hemos cumplido en lo que como presidente de Constitución me corresponde de ponerlo en discusión, 3 sesiones con lo que hemos podido ver. Ahora, despachado esto, se irá a la sala correspondiente. El ministro Monkever me ha pedido la palabra, se la otorgamos, señor ministro. Gran participación del ministro. Muchas gracias, ministro. Por favor, don Iván, le pedimos que guarde silencio, y tiene la palabra el señor ministro Monkever. El audio se lo llevó Chaguán. A ver, para que lo pueda... Ahí está. Se había llevado Chaguán el audio. Sí. Oiga, presidente, agradezco que me haya dado la palabra. Como usted bien sabe, nosotros estamos haciendo un esfuerzo también porque en el Senado podamos tener un buen acuerdo en materia de pensiones, que no está vinculado a esta materia, pero evidentemente tienen vasos comunicantes, porque finalmente lo que estamos haciendo acá es, por un lado, discutiendo, y en este caso ya despachando lo que salió de la Cámara en torno al segundo retiro, y evidentemente también hay una necesidad, hay una urgencia, hay una preocupación porque tengamos una reforma de pensiones como corresponde. Hay un problema con la señal, ministro. ¿Estoy mal con la señal? ¿Ahí? Ahí retomó. Ahí retomé. Entonces, entendiendo que tienen sesión en un ratito más de sala, simplemente le voy a pedir unos minutos para hacer la reserva de constitucionalidad en torno al proyecto, y entendiendo que se ha hecho con mucho respeto y ha habido un buen debate en cuanto a lo que hemos señalado. También como gobierno y como ejecutivo, tal como lo hicimos en la Cámara, voy a proceder a hacer la reserva respecto del proyecto refundido que modifica la Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales en las condiciones que indica, ¿no es cierto? El boletín 13736, 13749 y 13800. Y los fundamentos de la reserva, habiéndose aprobado, como les decía, en general y en particular por la Honorable Cámara de Diputados el día 10 de noviembre de este año, el proyecto cuya constitucionalidad impugnamos y que pasó a segundo trámite, que se ha discutido y se ha debatido en la comisión y posteriormente va a seguir sus trámites en el Senado. El texto del proyecto todos lo conocemos, que es un artículo único, que se le agrega a la Constitución Política una disposición transitoria, que es la 43ª, que señala que sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición 39ª transitoria, excepcionalmente y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorícese a los afiliados del sistema privado de pensiones regidos por el decreto ley número 3500 de 1980, de forma voluntaria y excepcional a realizar un segundo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. En el evento que el 10% de los fondos acumulados sea inferior a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dichos montos. En el caso que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. La entrega de los fondos se efectuará de una sola cuota y en el plazo máximo de 30 días hábiles contados desde la presentación de la solicitud ante la respectiva administradora de fondos de pensiones. Y estará sujeta a la retención, suspensión y embargabilidad por obligaciones alimentarias de conformidad a lo previsto a la ley número 21254. La facultad establecida en esta disposición transitoria no es incompatible con el ejercicio del derecho de retiro establecido en la disposición 39ª transitoria. Los afiliados que soliciten el retiro de fondos previsionales de conformidad a lo preceptuado en esta disposición podrán reintegrar todo parte de dichos fondos mediante la cotización voluntaria adicional equivalente al 5% mensual calculada sobre la última remuneración cotizada y que podrá enterarse durante todo el periodo que sea necesario para restituir el saldo retirado o reajustado, sin perjuicio de su facultad de suspenderlo o descontinuarlo. La Superintendencia de Pensiones establecerá la normativa que regule esta cotización. Todas aquellas autoridades cuyas remuneraciones se encuentren reguladas de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, que a la fecha de entrada en vigencia de esta reforma hayan ejercido el derecho establecido
En la ley 21248 deberán, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha antes indicada, incorporar su declaración de patrimonio e intereses de conformidad a la ley 20880, la información relativa al retiro efectuado con indicación del monto. Lo mismo se aplicará en el caso que soliciten el retiro establecido en esta disposición. Los demás términos y condiciones de este retiro se sujetarán a lo establecido en la disposición 39ª transitoria. En consecuencia, el proyecto que impugnamos infringe, a nuestro juicio, la Carta Fundamental por 3 argumentos, presidente, y con esto ya termino para poder devolverle la palabra y le agradezco el tiempo. Lo primero es la primera infracción constitucional al artículo 127 de la Constitución Política de la República. El proyecto ha sido y está siendo tramitado y aprobado infringiendo las normas del capítulo 15 de la Constitución, en particular el artículo 127 de la misma, toda vez que incorpora o aprueba una disposición transitoria implícita en la Carta que no respeta el procedimiento, las formas o los quórums de la Constitución exige para reformar sus capítulos y normas. En síntesis, al incorporar una disposición transitoria se deben cumplir 3 requisitos copulativos fundamentales para la validez de dicha reforma. Primero, toda reforma constitucional debe modificar total o parcialmente, expreso o formalmente, el texto permanente de la Carta Fundamental, lo que traerá como consecuencia necesariamente una adición, cambio o supresión de una o varias palabras, frases, incisos, artículos, párrafos o artículos o capítulos, de la Constitución. Segundo, que esta reforma se lleve a cabo respetando el procedimiento establecido en el capítulo 15 de la Constitución. Y tercero, toda reforma debe traducirse en una enmienda del documento constitucional, lo que permite diferenciar este mecanismo de las mutaciones constitucionales y la actividad del legislador. Por el contrario, la Constitución prohíbe las reformas implícitas, tácitas o indirectas en su texto. Ello por lo demás, por cuanto a la Constitución vigente y en nuestra tradición constitucional, las disposiciones constitucionales transitorias no tienen una naturaleza autónoma en relación al texto permanente de la Constitución y se refieren a la adecuación de estatutos jurídicos que entran en vigencia, resuelven sobre cuestiones de retroactividad o ultraactividad, todas dependientes o funcionales de las reformas constitucionales que son aprobadas al amparo de la Constitución. Segundo, infracción constitucional es al derecho de seguridad social del artículo 19, número 18 de la Constitución, en relación al artículo 127 de la misma Constitución. El proyecto es inconstitucional al incorporar una infracción al artículo 127 de la Constitución, una nueva regla consistente en la ampliación del destino de la cotización obligatoria, lo que lesiona el sistema de seguridad social sin dar alternativas ni soluciones, defraudando y no resolviendo los deberes del Estado o defraudando los deberes del Estado e infringiendo las reglas de cotización afecta a fines de la seguridad social. A lo anterior se suma una infracción también que el proyecto debe votarse con independencia del resultado final de la votación, acorde al quórum establecida en la disposición número 19, artículo 19, número 18, esto es 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Y por último, con esto termino, presidente, tercera infracción constitucional al Estatuto de la Iniciativa Exclusiva Legislativa Presidencial del artículo 65, inciso 3 y 4, números 1 y 6, en relación al mismo 127 de la Constitución. El proyecto infringe, por un lado, el artículo 65, inciso 3, en relación al artículo 127, al crear una nueva regla de iniciativa legislativa a los parlamentarios en materia de administración financiera y presupuestaria del Estado. También infringe el artículo 65, 4, número 1, en relación al artículo 127 de la Constitución, al incorporar una nueva regla en materia de iniciativa parlamentaria en materia de tributos, específicamente una excepción. Y tercero, infringe el artículo 65, número 4, inciso 4, número 6, en relación al mismo artículo 127 de la Constitución, al incorporar una nueva regla de iniciativa parlamentaria en materia de seguridad social. La infracción se verifica al introducir un informe constitucional por medio de una disposición transitoria de la Carta, cuyo objeto es modificar las atribuciones exclusivas del presidente de la República en materia legislativa, las que tienen carácter permanente, consagrando una nueva potestad parlamentaria, desconocida en la Constitución vigente, sin respetar el procedimiento de reforma del artículo 127 de la Constitución y sin modificar su texto. Esta reserva no puede entenderse como que estamos afirmando que el Poder Constituyente está impedido de reformar las facultades o atribuciones constitucionales exclusivas del presidente en materia legislativa. La reserva se basa en que para que ello sea constitucionalmente válido se requiere cambiar, modificar o enmendar su texto o documento, respetar el quórum de la reforma y también el resto del procedimiento de la Carta. Fundamental. Por lo mismo, presidente, solicito a la Secretaría que queden debidamente registrados estos argumentos de la reserva de constitucionalidad en el acta de la sesión, en la historia de la ley, como asimismo se entiendan cumplidos los requisitos constitucionales, legales, ante el Tribunal Constitucional para tener por plantear esta cuestión de constitucionalidad. Eso es, presidente, les agradezco el tiempo. Muchas gracias. Se escucha, presidente, está muteado. Sí, que el ministro ha hecho un planteamiento de constitucionalidad, no lo compartimos, pero está en su derecho, la comisión ha resuelto, ha estudiado cada una de las normas y
se da por aprobado el proyecto. Estimados colegas, vamos a poner término a la sesión. Presidente, muy breve. Es para sí, no, colega, por favor, estoy presidiendo y vamos a poner término a la sesión. Estamos desde las 10 de la mañana, algunos acá hemos estado toda la sesión presente y creo que también por respeto a nuestra secretaría, a quienes han estado siguiendo esta discusión, se ha dado un buen nivel, hemos confrontado ideas, hemos votado cada una de las normas y vamos a poner término a esta sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y se remite el proyecto a la sala para su discusión. Muchas gracias, colega.